quedé en embarazo por primera vez, mi recuperación fue maravillosa. Fue súper rápido, volví a mi peso súper rápido, mi piel se pegó súper rápido. Siempre fui deportista en el pasado, incluso aquí entrenamos. Yo soy entrenadora, pero no lo parecía. Mi cuerpo gritaba absolutamente otra cosa muy distinta. Así que ok, no me centro en eso. Soy entrenadora, sí, pero primero soy mujer, soy mamá, soy esposa y también caí en depresión igual que tú. Tenía la presión encima de que el hecho de que fuera entrenadora, mi cuerpo, mi recuperación, todo tenía que ser perfecto. Y definitivamente no lo fue así. A veces planeamos cosas y en el camino simplemente nos damos cuenta que a veces el peso que cargamos no estamos listos o preparados para llevarlo y esto es lo que pasa. Como les dije, mi primer embarazo fue maravilloso, pero mi segundo fue otra cosa completamente diferente. Vivía en un país, me cambié de país, me cambié de ciudad, vivía en clima caliente, me cambié a un clima súper frío, pasé de vivir con mi esposo y mi hijo recién nacido a vivir con 12 personas en una casa con 3 habitaciones. Pasé de compartir mi habitación con mi esposo a compartir la habitación con mi esposo, mi hijo recién nacido y una persona conocida que no tenía nada que ver con nosotros. Así que todo esto empezó a jugar un papel fundamental dentro de esta historia. La depresión, el cansancio, el tener que criar 2 niños con menos de un año, lo hizo muy distinto esta vez. Después de dar a luz, mi recuperación fue completamente diferente. Caí en depresión, subí de más o menos unos casi 30 kilos, mi piel se notaba mucho más gastada, mucho más cansada, la elasticidad de la piel se perdió, mi alimentación no fue la mejor, entramos en un declive económico, mi alimentación no fue la mejor, en definitiva, no tenía las mismas comodidades o necesidades o recursos básicos que tiene cualquier familia por el cambio de país y el proceso económico en el que iniciamos. Bueno, fue todo un rollo, en realidad. Intenté muchas veces, igual que tú que me estás viendo, retomar mi vida y encontrarme, pero fue casi que imposible. 7 veces me levantaba y 7 veces volvía a caer. Hoy me levantaba y decía que iba a comer súper bien y entraba el estrés, la depresión y volvía y caía. Me levantaba un día y decía hoy voy a iniciar el entrenamiento, llegaba ese día y encontraba 10.000 excusas para no hacerlo. Así que yo sé en qué círculo vicioso estás metido porque también estuve ahí. En mi caso, para poder encontrar ese cambio que yo necesitaba a nivel físico, reconocí que primero tenía que encontrar unos cambios y un propósito interno para poder lograrlo. Así que me entré en ese viaje y empecé a darme cuenta que como primero no tenía valor, no podía darme un valor y eso hace que las demás personas tampoco vieran ese valor en mí. Segundo, no me daba ese lugar que merezco y yo sé que tú que me estás viendo también estás pasando por eso o has pasado por eso. Cuando eres mujer y eres madre, entiendes que todo va primero que tú. Tienes que ser la mejor esposa, tienes que tener la comida lista, tienes que tener tus hijos listos, todo en la casa tiene que estar en orden. Y si a eso le añadimos que tú trabajas, más aún. ¿Y dónde quedas tú? En el último lugar, ¿cierto? Así me encontraba yo, en el último lugar. Lo tercero que definí fue mi propósito. ¿Qué era lo que verdaderamente yo quería cambiar en mí? ¿Era verdaderamente mi parte física o había algo más allá de eso? Y ahí fue cuando me di cuenta que debía sanar internamente que debía amarme y aceptar lo que había pasado, el cambio de ciudad, el cambio de país, que ya no estaba en X lugar, que ya no estaba de una forma, que ahora estaba de otra, que ya no tenía 25 años como cuando me casé, sino que ahora tenía 30 o iba a cumplir 30. Todas estas situaciones de aceptación empiezan a ayudarte para encontrar ese camino y ese propósito que tú tienes.
Ahora, como les dije, sí, soy entrenadora, pero decidí hacer un lado eso. Decidí hacer un lado eso. ¿Por qué? Porque cuando te generas esa presión, muchas veces esa presión es la que no te deja avanzar y encontrar ese camino para lograr tu objetivo. Así que decidí hacer esa profesión, esos 5 años de estudio profesional y empecé a verme como una persona cualquiera, como tú que estás detrás de esta pantalla muy seguramente. Empecé a entenderme desde ahí, desde el principio, desde lo básico. Empecé a entender que las personas no están buscando muchas veces un profesional para buscar esos resultados. Entendí que muchas personas a veces te buscan porque primero quieres que las comprendas y que juntos encuentren ese propósito que los va a llevar a ese cambio real. Cuando entendí eso y empecé a dejar a un lado mi profesión, empecé un proceso simple, igual que cualquier otra persona. Primero, necesitaba encontrar esa motivación. ¿Dónde podía encontrar esa motivación? En algo en lo que yo disfrutara. ¿Qué pasaba? Me sentía sola porque mi esposo trabajaba todo el día, me sentía cansada y saturada porque tengo mis dos niños muy pequeños, así que dije, ok, quiero hacer una clase grupal, quiero hacer algo que me saque de la rutina, que sea algo que tenga que ver con coordinación, como con baile, que pueda disfrutar y que mi cabeza no esté en ese constante como estrés. Así que eso fue lo que hice. Empecé con clases grupales, clases de aeróbicos, clases de box, en mi casa, con un computador, con música. Como te digo, tengo la capacidad para realizar una clase de esas y crearla, pero en ese momento no estaba para crear nada, simplemente estaba para seguir órdenes. Cuando entendí eso, fue que todo empezó a hacer clic. Empecé un mes completo haciendo ese tipo de cosas, haciendo esas clases grupales, sudando, sudaba y sentía como que liberaba toda esa energía, toda esa presión y me olvidé si iba a bajar de peso o no. Empecé a soltar esa cifra que uno se mete en la cabeza de estoy pesando 80, estoy pesando 90, estoy pesando 100 y me pesó a la semana siguiente. No, me olvidé de eso. Simplemente dije, voy a darle salud a mi cuerpo, voy a darle esa libertad emocional que estoy buscando y a eso me dediqué. El primer mes fue solamente esas clases. A partir del segundo mes empezó a bajar la motivación y eso también yo sé que te ha pasado a ti o te va a pasar. ¿Qué pasa cuando se pierde la motivación? Como le digo a todo el mundo, ya depende enteramente solo de ti. ¿De qué? De ese propósito que tú encontraste y de esa fijación de ese objetivo. Va a depender enteramente de tu disciplina y tu voluntad, porque la motivación se va a ir. ¿Por qué? Porque va a aparecer el cansancio, porque tu cuerpo se va a resistir, ¿sí? Cuando tú haces actividad física, tu cuerpo lo que hace es de incomodarse, porque él está en una zona de confort. Y cuando empiezas esa actividad física, tu cuerpo se incomoda y va a querer volver a ese estado de comodidad. Y ahí es cuando tu voluntad y tu mentalidad empieza a jugar un papel fundamental. Ya no sirve es que las clases grupales me hacen sentir bien. Eso ya no te va a servir. Vas a depender solo de ti. Y para depender solo de ti, el trabajo dejó de ser físico y pasó a ser interno. Cuando entiendes esto, todo cambia inmediatamente. Ya empieza a ser parte de tu día a día, se genera el hábito, ¿sí? Empieza tu cuerpo a pedirlo. Es esa necesidad de movimiento, esa necesidad de liberar energía, ¿sí? Y empiezan a haber otro tipo de cambios que no tienen que ver con el físico, sino que empiezan a ser parte de ti. Por ejemplo, empiezas a ser más paciente, te ves más feliz, tomas las cosas con más calma, tus frustraciones se apaciguan. Hay una cantidad de cosas en tu ser que solo te las puede dar el ejercicio y un hábito saludable. Y cuando empiezas a apreciar ese tipo de cosas que hacen que tu día a día sea mucho mejor, que sea mucho mejor la relación con tu esposo, que sea mucho más la relación con tus hijos, con tus amigos, en el trabajo. ¿Por qué te lo digo? Porque también sé
lo que es ser madre y tener que ir a trabajar.